Esto es Restitución en Voz Alta. Gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Restitución en Voz Alta, el espacio de la Unidad de Restitución de Tierras para encontrarnos, para compartir con ustedes las buenas noticias y especialmente conectar con las comunidades. Hoy tenemos como protagonista a uno de los actores más importantes de Colombia, el campesino. Mis padres, mis abuelos, seguramente los de muchos de ustedes también. El campesino ha sido protagonista en la transformación del país. Ha sido un actor protagónico en la producción de alimentos, pero también en la lucha, en la resistencia y tristemente también ha sido protagónico en el marco del conflicto armado. Hoy, en Restitución en Voz Alta, queremos hablar justamente del campesino en Colombia, sujeto de luchas y de derechos también. Bienvenidos. Restitución en Voz Alta, devolviendo la tierra, reconstruyendo la vida. Esto es Restitución en Voz Alta. Le doy la bienvenida a don Marco Romero. Él es administrador público en la Escuela Superior de Administración Pública, especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ideas políticas y la comprensión del mundo contemporáneo en la Universidad de Marne-Lavalle, esto es en Francia. Ha trabajado por los derechos de la población desplazada y como consultor cerca de 30 años. Es director de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento que conocemos comúnmente como CODES y miembro del Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Pero estoy casi seguro, don Marco, que le gusta más ser presentado como hijo de familia campesina. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, sí, siempre reconozco esa identidad, soy hijo de familia campesina, primera generación urbana y por esta vía hay uno de los primeros puentes de interés por esta problemática. Sí, me gusta eso de hijo de familia campesina, ahí coincidimos mucho y ya hablaremos de miembro de la primera generación urbana, que también da cuenta de lo que somos como país. Está con nosotros también John Jairo Rincón, él es sociólogo con especialización en métodos y técnicas de investigación social, maestría en geografía humana de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil. Es estudiante del doctorado de estudios sociales de América Latina de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Ha sido investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica y docente en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es director técnico de la Dirección Social de la Unidad de Restitución de Tierras. John Jairo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. El tema del campesinado para mi familia sí se cortó con mi mamá. Yo ya fui gestado en espacio urbano. Ajá. Es citadino, pero con el alma campesina, siento yo. Sí, eso sí no se... Claro que hay gente que se lo lava. Sí. No, es bonito sacarlo poquito que uno tenga, dice mi padre, de arracacheros por dentro. Don Marco, John Jairo, gracias por estar con nosotros. Este programa es especial porque, como les decía, hablamos de uno de los actores más importantes del país, el campesino, el campesinado. Pero me llama mucho la atención cómo definimos al campesino. ¿Quién es el campesino? ¿Cómo definirían? Y quisiera que arrancáramos por ahí. ¿Cómo define don Marco al campesino colombiano? Bueno, creo que la mejor definición es la que ha dado recientemente la Constitución en desarrollo de recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de reclamo del campesinado como un sujeto social de especial protección constitucional. Es importante afirmar esa definición de derechos. Podemos hacer definiciones desde la sociología, desde la historia, pero creo que es muy importante hoy hacer ese reconocimiento de que el campesinado, los campesinos y las campesinas son sujetos de derechos, no porque la Constitución del 91 dijera en alguna parte que no tenían derechos, sino que en Colombia se necesita reafirmar los derechos 8 veces a ver si se respetan alguna. John Jairo, para usted, ¿cómo define el campesino colombiano? Uno recientemente podría pararse también en la discusión que se produjo a partir de una tutela de organizaciones campesinas para que fueran contadas en el Censo de Población de 2018 y eso dio origen a todo un trabajo en el que el ICANN terminó definiendo al campesinado como un sujeto intercultural. ¿En qué se traduce eso? Que el campesinado es fruto de un proceso de mestizaje del indígena, el afro, el español pobre y potencialmente también de las mujeres que fueron violadas en el marco de todo el proceso de invasión y ocupación de tierras. Uno podría tener una idea universal de campesino en el sentido de que tiene una familia que trabaja para el autosostenimiento, que además de eso tiene una parcela pequeña que se dedica a actividades agrarias, pero cuando uno mira la forma concreta en que el campesinado se reproduce social y culturalmente, encuentra distintas formas de ser campesino.
¿cierto? Entonces podría haber un universal de lo que uno cree de la categoría de campesino y una forma particular regional en la que el campesino se realiza. Entonces hay gente que llama al pescador también campesino, pero un campesino andino puede que se muera ahogado en una ciénaga porque no logra relacionarse con ese entorno ambiental. Y lo mismo, un campesino que vive en ciénagas y playones puede que se muera en el mundo andino porque no conoce el ecosistema y le cuesta mucho aprender y relacionarse con ese mundo de montaña en el que es el campesinado de Boyacá, por ejemplo. Ya lo decía don Marco, recientemente el Estado colombiano reconoció o estableció de manera muy clara, explícita, al campesino como sujeto de derechos y de especial protección, que entre otras cosas eso conlleva a garantizarle al menos de manera progresiva el acceso a la tierra. ¿Por qué apenas esto se produce en el año 2023? ¿Qué ha pasado con los 100 años atrás? Bueno, a nivel mundial y a nivel de Colombia, el campesinado ha sufrido dos procesos, digamos, un proceso de desconocimiento como sujeto social, y por otro lado, en el caso colombiano, ha sufrido de despojo y de violencia. Son como dos dinámicas, impactos de la violencia, del conflicto, pero por otro lado una crisis de reconocimiento, como diría Carlos Salgado. Muchas veces las propias teorías desarrollistas, liberales o de izquierda consideraban al campesinado como una clase social más o menos en vía de extinción, que era parte del pasado. Recuerdo lo que decía López Michelsen, la famosa frase de que el desarrollo era la urbanización, el desarrollo era la industrialización, la financiarización de las economías, el desarrollo de economías de servicios. Entonces se asociaba la idea todavía de manera muy fuerte, la idea de que quien vive en una ciudad es más avanzado que quien vive en una zona rural, así la persona vive en una ciudad, en un tugurio o en un basurero, perdón, lo digo así en el caso extremo. Entonces hay una crisis de reconocimiento del lugar del campesinado, su lugar económico, su lugar cultural, su lugar político. Algunas teorías de izquierda pensaban como protagonista el obrero revolucionario, fundamentalmente, no digamos, el campesino. O el liberalismo veía el campesino como un pequeño propietario, un ciudadano, digamos, que no tenía derechos colectivos y que progresivamente se disolvía en los procesos de modernización. Entonces creo que ese es uno de los grandes problemas. A nivel de las Naciones Unidas, solo hasta 2018 se produce la declaración sobre los derechos de los y las trabajadoras rurales, de los y las campesinas a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de una consulta previa, entonces lo que dicen muchos sectores, incluso importantes del empresariado, es que eso es un estorbo para el desarrollo. Entonces se presenta la diversidad cultural, la diversidad social, se presentan los aprendizajes tradicionales como un estorbo para el desarrollo y no, como dice la Convención del Cambio Climático, que los saberes tradicionales del campesinado, de los pueblos indígenas y afro, son los que pueden aportar a la humanidad de hoy una oportunidad frente a la tragedia del cambio climático desde la lógica de una agroecología. Entonces hay una crisis de reconocimiento allí muy grande, pero también estamos en un momento muy importante por el reconocimiento que ocurre en Colombia, pero también el reconocimiento a nivel universal desde el sistema de Naciones Unidas. John Jairo, quiero ir un poco a lo social o a lo cotidiano, si se quiere, porque desde el Estado, evidentemente, y desde los organismos internacionales, ya lo mencionaba Marco, hasta el 2018 medianamente hubo avances, o han habido avances. En lo social, nosotros tenemos arraigada, valoramos la cultura campesina, reconocemos como sociedad al campesino. Eso va atado un poco con la primera pregunta, porque también depende quién conceptualice al campesinado y cómo lo quiera ubicar en la sociedad. Entonces, desde las políticas desarrollistas, durante la primera mitad del siglo XX, el campesino contribuía a llevar la nación y a civilizar, y eso implicaba matar indígenas, ocupar tierras de afros, ¿cierto? Para el afro y para el indígena implicaba campesinizarse, y en eso quedaron cobijados todos en las políticas desarrollistas, pero de cualquier manera, casi que desde el siglo XVIII, XIX, con el origen del campesinado, porque pues el campesinado no estaba aquí de cierta manera en el poblamiento de lo que se conoció como América. Social y culturalmente la sociedad ha venido arrastrando una serie de estigmas contra el campesinado. El campesinado es bruto, o el campesino, la campesina son brutos, no saben, son sucios, no tienen como habilidades para aprender,
algunos incluso pueden rayar en la vacancia y no trabajan, y en eso creo que ha venido una desvalorización muy fuerte, al punto que muchas familias campesinas lo que pensaban era en dejar de ser. Y para dejar de ser había que venirse a la ciudad, para dejar de ser había que estudiar, y resulta que ahorita con esto que estaba planteando Marco, lo que uno encuentra frente a la crisis de la alimentación, a la crisis del cambio climático, cosas que empiezan a evidenciarse desde finales de la década de los 90 y principios del 2000, hay gente que está reivindicando la vida campesina, pero hay gente que discute esta idea de que el campesinado, así como se asemeja al indígena para cuidar la naturaleza, entonces el campesinado tiene que producir comida. Hay gente que dice que no, que el campesinado no está solo como productor, sino que tiene una vida campesina, tiene una aspiración distinta, y en el caso colombiano, pues se lucha contra este estigma histórico que se ha traído, y el campesinado empieza a mostrar que tiene una virtud para la sociedad distinta a esa que le dijeron, que no es bruto, que no es sucio, que no es ignorante, ¿cierto? Hay unas cosas ahí que se cruzaron incluso en la guerra con el campesino es guerrillero. Sí. Quisiera, John Jairo, justamente ir a esa parte de que también le tocó al campesinado, y es esa relación con el conflicto armado, con el nacimiento de las guerrillas. Después incluso muchísimos municipios y territorios fueron estigmatizados, quizá hoy en día, como guerrilleros. ¿Qué papel ha jugado el campesino? ¿Qué papel ha tenido que jugar el campesino en el marco del conflicto armado? Si quiere, Marco, arranquemos con su merced. Bueno, yo creo que hay que ir a una dimensión más estructural de la situación del campesinado en Colombia. De acuerdo. Y quisiera iniciar con digamos, una tesis que es muy reconocida en el mundo, digamos, de la investigación sobre la cuestión agraria, sobre el tema del campesinado, sobre la sociedad rural colombiana, del cual hay que partir. Colombia es un país donde el reformismo agrario ha fracasado. Es donde un país latifundista, ni siquiera es que estamos en un país moderno o capitalista o estas cosas que ofrecían las teorías desarrollistas, sino un país que se consolidó como un país fundamentalmente latifundista, y un país donde el reformismo agrario ha sido ahogado en sangre y ha sido ahogado en corrupción. Y esto hay que decirlo, yo siempre lo digo a mis estudiantes, Colombia es el doble del tamaño de Ucrania, que es el país más grande de Europa. Entonces decir en Colombia que no hay tierra para el campesinado es una ofensa a la inteligencia. Decir que en Colombia no hay tierra es una ofensa a la inteligencia, realmente, porque no somos un pequeño país, lo que hay es una concentración aberrante de la propiedad de la tierra, un país de despojos y un país de fracaso del reformismo agrario. Y es en ese contexto donde se dan muchas luchas por la tierra, donde digamos, en buena parte toda esta conflictividad por el tema de la tierra y por la reforma rural ha animado no solo conflictos sociales, sino también conflictos armados. Y obviamente los conflictos armados a veces tienen la fuerza de revolucionar y transformar cosas. A veces los conflictos armados tienen el efecto negativo de destruir también la población civil. Por eso quizá el acuerdo de paz, la gran virtud que tiene es poner la sociedad rural en primer plano. Hablemos de eso, porque si no resolvemos esos problemas no vamos a tener una paz estable y duradera, porque pues es un país muy atrasado en muchos de estos temas. Hay un acumulado de fracasos muy complejos en el intento de una modernización agraria y de darle un lugar de garantías para el campesinado. Quisiera yo aprovechar justamente esta reflexión para entender o para llegar a la dirección suya, la dirección social, la dirección justamente de la unidad de restitución de tierras, que trabaja muy en línea del campesino. ¿Fue necesario crear también una atención particular para el campesinado? Es importante rescatar esto también que plantea Marco. A lo largo del siglo XX, las luchas agrarias dieron origen a muchos procesos organizativos que tenían al centro primero el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las haciendas, que fue como de las primeras luchas de gente organizada, y eso los volvió objetivo del patrón, del hacendado, mejores condiciones de trabajo. Luego el campesinado luchó por el tema del acceso a la propiedad de la tierra, por el tema de la concentración, condiciones de trabajo, concentración de la propiedad. Luego el campesinado luchó también por la democratización de la sociedad. 3 luchas que lo volvieron objetivo de los poderosos en términos de la configuración de la sociedad. Entrados los años 90, el campesinado lucha por mantener lo precario que fue de las reformas agrarias, y lucha por no dejarse arrasar por los tratados de libre comercio que ahorita el presidente
de los Estados Unidos, los pasa por la faja. Sería interesante ver qué va a hacer la Organización Mundial del Comercio y todos los derechos que se crearon supuestamente ahí para respetar los contratos. Al final de la década de los 90 el campesinado está luchando por el tema ambiental y lo alimentario. Y en el caso colombiano recientemente el campesinado lucha por la territorialidad, ya no por la tierra. Entonces hay una suerte de luchas históricas que constituyeron al sujeto colectivo campesino, que terminó siendo desplazado, que terminó siendo golpeado. La Comisión de la Verdad estableció una jerarquía de victimización. Esto no significa, es una discusión de cierta manera, pero a la cabeza estaba el campesinado, 45% de las víctimas de 8 hechos victimizantes campesinos, luego indígenas y luego afros, población rural, ¿cierto? Ahí eso significó, para el caso institucional del Estado colombiano y de la Unidad de Restitución, una preocupación por devolverle la tierra a los campesinos que había sido despojada en el marco del conflicto armado contemporáneo, pero también a los pueblos indígenas y a las comunidades afro en relación con los derechos étnico-territoriales. Y dentro de las tareas misionales se crea una dirección que es la dirección social, que junto con la dirección jurídica y la dirección catastral desarrollan la etapa administrativa de la ruta individual de restitución. Desde el año pasado venimos trabajando en la restitución en perspectiva colectiva para el campesinado, con un componente intercultural. No se trata de ver solo al campesinado en sí mismo, sino que es que acá el campesinado estaba relacionado, estaba, como diría alguien en una vereda, entreverado. Cuando hay interculturalidad está entreverado con el indígena, está entreverado con el afro, y parece que esa diversidad se vuelve a veces un problema de administrar socialmente, o incluso se castiga a través de la violencia. Que supera incluso las fronteras administrativas. Sí, no, es que lo social no funciona con esa división de frontera rígida. Entonces lo político-administrativo se vuelve una cajita con determinados colores que no se pueden mezclar con la otra cajita que tiene otros colores, y si algo tiene esta sociedad son colores mezclados. La diversidad, la diversidad. Esto es Restitución en Voz Alta. Hacemos una pausa muy cortica, ya regresamos. Por primera vez, desde el nacimiento de la Unidad de Restitución de Tierras, se identificaron 29 casos de restitución a colectivos campesinos. La URT logró que más de 1.200 solicitudes sobre predios fueran atendidas de manera colectiva a través de la nueva ruta campesina. No, pues yo desde que entré a esa finca vi las matas de mandarina, las de naranja, las de mango. Yo dije, esta es. Yo siempre había pensado en una finquita. Yo dije, no, es que la ciudad, el pueblo, o sea, no tiene. A mí me ha gustado mucho lo que es los animales y la naturaleza. Fue algo muy satisfactorio para mí porque realmente no lo pensé que fuera tan rápido. La naturaleza es parte de la vida, y por eso a mí me gusta mucho la naturaleza, porque es vida. Todo lo que usted ve es vida. Dignificar el campo y el campesinado es construir paz en los territorios. Unidad de Restitución de Tierras. Restituir tierras y territorios es armonizar la vida y la naturaleza. Esto es Restitución en Voz Alta. Ese sujeto campesino del que hablábamos, sujeto de derechos, fue víctima del conflicto armado y fue víctima en un elevado número de desplazamiento y evidentemente de despojo. ¿Cuál ha sido justamente el papel que hace la unidad de restitución, o que ha hecho mejor la Unidad de Restitución de Tierras en esa reivindicación de derechos que apenas casi que se firma en el año 2023, si no me equivoco, pero nosotros ya venimos trabajando desde el 2011, John? Desde la Unidad de Restitución, en 2022, emitimos la circular 027, que básicamente ponía lineamientos para generar un enfoque de trabajo que reconociera los derechos del campesinado y de los trabajadores rurales frente a la propiedad, la posesión y la ocupación, y que nos permitiera desarrollar una línea de reconocimiento para el campesinado también. Eso lo hicimos antes del acto legislativo 01 de 2023 y antes de que se hiciera la reforma constitucional. Ahí estábamos trabajando con la Declaración de los Derechos del Campesinado que había sacado Naciones Unidas y que el Estado colombiano no había reconocido. Empezamos a desarrollar un trabajo junto con la subdirección, la dirección jurídica, para construir esa
discriminación o acción afirmativa mejor frente al campesinado, y ahorita estamos en la construcción desde el año pasado de la ruta de restitución colectiva, abordando al campesinado como un sujeto colectivo para el proceso de restitución de tierras. Estamos gestionando desde el año pasado 25 casos en esta perspectiva. Uno de estos 25 es compuesto por personas de origen rural, pero fundamentalmente es una organización de carácter femenino en un contexto rural, que es la Organización Femenina Popular. Para este año tenemos la expectativa de gestionar mínimo 16 casos más en perspectiva colectiva, pero también en las regiones y en los territorios donde hay entreverados indígenas y campesinos con afros, pues necesitamos trabajar la perspectiva intercultural. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora y lo que podría en este breve espacio compartir. Ajá. Gracias, John Jairo. Hemos hablado justamente del marco jurídico, si se quiere de algún modo, pero a veces eso no se corresponde con la realidad o no logra aterrizarse. Desde la parte que maneja don Marco, desde la consultoría, desde la observancia de los derechos humanos, ¿esta ley 1448 sí nos ha permitido devolverle los derechos al campesinado? Bueno, Colombia tiene unas tradiciones que hay que cuidar, como la diversidad cultural, como los derechos culturales, territoriales. Esas son tradiciones que hay que cuidar, pero que normalmente no se cuidan. Y hay otras tradiciones que hay que, yo diría, erradicar. Una es firmar para no cumplir. Ajá. Se firman acuerdos entre el Estado y los movimientos sociales y normalmente no se cumplen, a tal punto de que hoy la Corte Constitucional ha declarado más de 8 estados de cosas inconstitucionales, uno de ellos por el desplazamiento forzado, por el asesinato de los firmantes, por el asesinato de líderes y lideresas sociales. La ley 1448, la ley antes, la 387 del 97, sobre desplazamiento y posteriormente el acuerdo de paz, configuran un marco de protección de derechos importante. En estos marcos de derechos se ha avanzado de manera significativa, pero todavía estamos muy lejos, digamos, de garantizar, por ejemplo, la restitución de tierras o de garantizar las reparaciones colectivas o garantizar los derechos plenos de los campesinos. El acuerdo de paz dice que hay que hacer una reforma rural. La ley 1448, que creó la unidad de restitución de tierras y la jurisdicción agraria, dice hay que restituir la tierra. E incluso el acuerdo de paz planteó el reconocimiento del campesinado como sujeto social y la creación de una jurisdicción agraria por diversas razones. Es que imagínense, este es un país tan atrasado que se tuvo que llevar a un acuerdo de paz la idea de que hay que actualizar el catastro de propiedades, que hoy por hoy está desactualizado en más de un 95%. El censo agropecuario último se hizo en 2017, pero hacía 40 años no se hacía un censo de agropecuario. Entonces, un país con unos atrasos estructurales. Creo que aquí hay que hacer un reconocimiento a las Naciones Unidas, al PNUD, porque en 2011 votó este libro maravilloso, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, donde hizo una radiografía del modelo agrario y donde dijo claramente algo que después ratificó el estudio de la Comisión de la Verdad. El campesinado básicamente es el 30% de la población, por eso es que hay que hablar del reconocimiento del campesinado. Si tuviéramos un campesinado del 1%, puede que el tratamiento fuera de alguna manera distinto o no sería tan trascendental desde el punto de vista social. La Comisión de la Verdad dijo 28% de la población es campesina. Entonces, en una sociedad rural compleja, con un índice de ruralidad alto, con unas injusticias distributivas enormes, no solo en la concentración de la tierra, sino que la pobreza rural, digamos, en 2020 era del 90%. Por eso tenemos PEDET en zonas donde hay abandono del Estado, donde hay miseria, es decir, tenemos 170 municipios en la primera etapa priorizada, digamos, donde hay 7 millones de personas, donde las necesidades básicas insatisfechas son la regla y donde los impactos y las consecuencias del conflicto son las más graves. Entonces, de eso estamos hablando. Es decir, este país tiene que entrar en una etapa de reformismo agrario de nuevo, que le dé un lugar a ese campesinado y que le dé un lugar también no solo por razones culturales o razones históricas de justicia social, sino también porque el campesinado es una potencia hoy por hoy de protección de la diversidad, de protección de la diversidad biológica, digamos, para enfrentar también la situación de la crisis socioambiental, pero también para ofrecer una alternativa alimentaria a la humanidad. Campesino, sujeto de derechos y de especial protección, el reto es enorme y muchas de las reflexiones, nos llevan nuevamente al tema de distribución de tierra. La reforma sin duda debería ser prioridad para el Estado colombiano. John Jairo, con este panorama que nos presenta don Marco y que evidentemente reconocemos, aún así
Hay avances desde la restitución. Pensaba ahora que estábamos hablando de la parte alimentaria, la soberanía alimentaria, también de algún modo la unidad de restitución de tierras cuida un poco esto. ¿Qué podemos destacar de esa labor que se ha hecho? Sí, creo que es importante precisar un poco que las medidas que aplica o implementa más bien la unidad de restitución de tierras se dan por orden judicial. Nosotros no definimos qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer o qué debemos hacer, porque eso va contenido en una sentencia, y en algunos de los casos el juez puede ordenar la implementación de proyectos productivos que posibiliten la reintegración económica y el restablecimiento de los derechos para una familia que es restituida, o los puede ordenar también en una sentencia de restitución de derechos étnico-territoriales. Yo retomo también en parte lo que planteaba Marco. La nueva revolución tecnológica de la que se está hablando, hay dos vías importantes. La agricultura azul plantea resolver el tema alimentario sin tierra, en el agua, cultivando camarones, cultivando la proteína, y ahí el campesinado pues no tiene mucho lugar, pero sí las grandes pesqueras, Bancamps, claro, por ejemplo, en términos de empresa, y la agricultura 5.0, que tiene como presupuesto fundamental agricultura sin campesinos. Entonces hay toda una reactivación no ludista, de romper las máquinas, sino de qué lugar tiene el campesinado en la sociedad en América Latina, de la mano con lo indígena y con lo afro, donde existe esta reivindicación, porque en países como Chile o Brasil, pues la magnitud de la agricultura empresarial no le deja lugar ni al campesino, ni al transportador local, ni a la sociedad local, porque todo eso es arreglado por contrato, desde fondos de inversión, mercados a futuro, que eso ya se tenía hace muchísimo rato, y todo sobre la base de resolver el problema alimentario. Entonces, para ciertos discursos el campesino es importante para lo alimentario, pero para otros no. México decidió en su momento una vía de desarrollo campesinista para darle un lugar al campesinado en la economía y en la sociedad. ¿Qué lugar le damos aquí en Colombia, o qué lugar le queremos dar al campesinado en esta época contemporánea? Ese lugar se lo está buscando el campesinado en las calles, se lo busca en los espacios de gobierno, porque esas luchas históricas de las que hablaba yo ahora, el campesinado no las olvida. Sí. Siguen siendo ahí parte de su bandera permanentemente. Marco, adelante. Parte es enfrentar una serie de mitos que se han construido sobre el campesinado, sobre los pobladores indígenas afrodescendientes en los territorios. El expresidente Uribe decía, ni una zona de reserva campesina. Y las zonas de reserva campesina son espacios de regulación colectiva del territorio en las cuales se pueden compatibilizar metas ambientales y metas productivas. Contra el gran latifundio, es una suerte de frontera. Como el Consejo Comunitario Afrodescendiente o el territorio indígena. Entonces hay figuras alternas de plantearse también el derecho a definir qué es el desarrollo. El desarrollo no es solo locomotoras mineras, energéticas, agroindustrias y este tipo de cosas, porque esos proyectos también han mostrado grandes fracasos. Casi se acaba el planeta por ese tipo de modelo de desarrollo. Entonces hay alternativas y creo que hay que enfrentar esos mitos históricos. Decir que los indígenas son los latifundistas, porque claro, hay 30 millones de hectáreas en territorios étnicos, pero estos son territorios a su vez de reserva forestal. La mayoría en la Amazonía. Exacto, que no se pueden intervenir, ellos los han protegido y los han cuidado. Hay que mirar la dimensión del territorio, porque no solo hay conflictos por el suelo, sino por el subsuelo. Entonces yo creo que el tema es ver un poco ahora cómo el campesinado también tiene una perspectiva moderna. Por ejemplo, el acto legislativo habla de que hay que mirar los derechos del campesinado en términos de los hombres y las mujeres campesinas, de la diversidad también, desde ese punto de vista, de reconocer los derechos de las mujeres rurales. También la idea de la inclusión digital. Cualquiera diría, ¿cuál inclusión digital? Estamos hablando de los campesinos que tienen asadón. No, hay inclusión digital. Claro. Se puede ser campesino. No podemos también caer en la trampa que cayó el presidente Santos, que decía que César Pachón no era un verdadero campesino porque había estudiado, como quien dice, el que es víctima del fracaso del sistema educativo, ese sí es campesino. No hay campesinos que tienen capacidad productiva. Cuando ocurrió este mito de la hacienda Carimagua, que decía Andrés Felipe Arias, estos que le entregaban grandes subsidios a un poco de gente que no producía externalidades ni laborales, ni ambientales, ni nada, simplemente porque eran más o menos cercanos a su universo político y social,
El presidente dijo, recuerdan el mito del modelo Carimagua, no hay que darle tierra a los campesinos y a los desplazados porque no tienen capital y porque no tienen No la ponen a conocimiento producir. técnico, o sea, no saben producir la tierra. Y decir que los campesinos no saben producir la tierra es absolutamente contraevidente. La han producido la tierra por mucho tiempo. Saben cómo hacerlo, lo que pasa es que es con otro conocimiento. En esa época el profesor Luis Jorge Garay lideró un estudio muy interesante que se preguntaba ¿qué es más productivo, un latifundio o una unidad campesina? Entonces un campesino en media hectárea tenía como 8 actividades de pancoger y tenía la vaca y tenía ganadería y tenía miles de cosas en medio de la precariedad y las restricciones de la tierra y de la falta digamos, de bienes públicos, etcétera. Pero resultaba ser mucho más competitivo que muchos latifundios en los que cada vaca tiene 2 hectáreas. Entonces realmente esta idea de que económicamente proteger el campesinado es una idea de simplemente agregarle un costo a la sociedad es falsa. El campesinado también tiene capacidad productiva y puede aportar, como decíamos ahora, al abasto alimentario de la humanidad. De hecho, en todas las luchas no ha habido una sola organización campesina que estire la mano para pedir. Lo que están reclamando son condiciones para hacer. Garantías. Que de algún modo pueden estar aquí en el acto legislativo. Julio del 2023, el reconocimiento explícito del campesino como sujeto de derechos de especial protección. Solamente para dejar los puntos a manera de reflexión para un siguiente programa. Reconocimiento constitucional y protección especial, acceso progresivo a la tierra y al territorio, participación activa en políticas públicas, soberanía y seguridad alimentaria, protección de su identidad cultural y territorial, de la cual tampoco alcanzamos a conversar mucho, fortalecimiento de derechos laborales y acceso a servicios. Y todo esto se resume pues en el acceso a la tierra, al menos progresivo. Don Marco, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en Restitución en Voz Alta. Bien, gracias a ustedes por la invitación y recordemos que el Congreso acaba de negar un estatuto de contratación de los trabajadores rurales con contrato laboral, y lo cual es, digamos, produce una gran indignidad porque nos sitúa en el mundo feudal. Por eso este programa lo titulamos de algún modo Campesino en Colombia, sujeto de luchas y derechos. Todavía continúa la lucha. Jairo, gracias por estar con nosotros también. No, campesinos y campesinas, porque esa reivindicación también ha sido histórica y dejaría también como mensaje el reto que tiene el Estado de reconocer la diversidad multicolor de este país para no poner a pelear la gente por derechos y poner una suerte de competencia de quién tiene un derecho más que otro cuando resulta que todo el mundo tiene derecho a la vida, al aire, al agua, a las territorialidades. Ahí el campesinado se ha dado la pela para el reconocimiento de la territorialidad de la zona de reserva, del territorio campesino agroalimentario, pero si es vecino de un resguardo, si es vecino de un territorio de comunidad negra, ¿por qué se armaría boncha y cómo hacer para que eso no pase? Y para que la gente entienda también desde abajo que es mucho más benéfico social y políticamente estar juntos que andar agarrados peleando, mientras el modelo lo va ubicando en una condición subordinada y explotada muy compleja y difícil. Jairo, gracias nuevamente. Esto es Restitución en Voz Alta. Gracias por estar con nosotros.